25 de abril, San Marcos, secretario de los apóstoles y evangelistas. Marcos 16, del 15 al 20. Proclamen el Evangelio a toda la creación. El Evangelio de hoy presenta a Jesús resucitado, enviando a sus discípulos por el mundo para proclamar el Evangelio. Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la creación. Y les da señales y poderes. Después de hablarles, Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Y ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba y confirmaba su mensaje. En primer lugar, San Marcos cumplió a cabalidad el mandato de Jesús de llevar la buena noticia por el mundo entero. Fue ayudante fiel de los grandes apóstoles Pedro y Pablo, y también el primer evangelista al escribir de manera ordenada y sistemática la buena noticia de Jesús el Cristo. Ocupaba un lugar importante en la comunidad cristiana y es mencionado frecuentemente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pedro y Pablo. Lo llaman a veces Juan llamado Marcos, nombre judío y grecorromano respectivamente, y los Hechos lo citan ya hacia el año 42 después del martirio de Santiago, cuando Pedro es liberado milagrosamente de la cárcel y se refugia en la casa de María, la madre de Marcos. También lo mencionan con Bernabé y Saulo. Pablo lo cita también como ayudante en sus cartas a Filemón, a los colosenses, señalando que es primo de Bernabé, y a Timoteo como un hombre muy útil para el ministerio. Nacido en Chipre, poseía una casa en Jerusalén, desde la que se desplazaba en sus viajes apostólicos con su primo Bernabé y Pablo. Hacia los años 62 lo vemos en Roma colaborando con Pablo y más tarde con Pedro. De hecho, Marcos era el más fiel discípulo de Pedro, como su gran compañero y su intérprete griego, ya que, aunque cipriota de origen, se había criado con los apóstoles en la tradición judía. Su dominio del griego le será muy útil para difundir el Evangelio, tanto en la predicación por las ciudades de Asia con Pablo y Bernabé, como para su labor de evangelista, recogiendo por escrito ese bagaje tan importante que son los relatos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. En segundo lugar, su Evangelio es más de hechos que de ideas. Relata muchos hechos y milagros de Jesús con gran plasticidad, como si de una película se tratara, y resume en pocas palabras las conversaciones de Jesús con los apóstoles. Su persona aparece más bien en segundo plano y no como protagonista. Compone su evangelio recopilando la predicación de Pedro y valiéndose de escritos anteriores. Y esta es la catequesis con la que los primeros cristianos se preparaban para el sacramento del bautismo, leyendo, meditando y tratando de vivir las enseñanzas de Jesús transmitidas por él. Es el evangelio más corto, porque apenas hay discursos. Tiene un estilo ágil, rápido, catequético, con el propósito de enseñar lo fundamental de la enseñanza de los apóstoles. Debió ser una persona directa, viva y concreta al estilo de su evangelio. Marcos escribe para los gentiles con la intención de que vean a Jesús como al Hijo de Dios. Así lo sugiere el comienzo de su Evangelio, que empieza así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aunque al principio era solo encargado de la administración, recibir limosna, buscar alojamiento, pagar los gastos y ayudar a los misioneros, Marcos predicó, según la tradición, después el Evangelio en Alejandría, donde finalmente fue martirizado. La iglesia copta de Egipto le tiene mucha veneración. Se asocia a San Marcos con el león porque su evangelio empieza hablando del desierto. En tercer lugar, Marcos debió ser desde joven un gran admirador de Jesús. Se le identifica como aquel muchacho que seguía a Jesús la noche de su apresamiento en el huerto de los Olivos para ser procesado y condenado, cuando algunos de los guardias, al darse cuenta de su presencia, lo agarraron por la sábana con que se había cubierto
pero él con agilidad se soltó y escapó desnudo en la oscuridad de la noche. Y este joven, arriesgado para meterse en la refriega, pero también listo y sagaz para escapar de las garras de los guardias, fue más tarde el gran evangelizador de las naciones, tomando como dichas a él las palabras de Jesús en su despedida. Este hombre, tímido pero ferviente seguidor de Jesús, siempre a la sombra de los grandes evangelizadores, se convirtió en el gran evangelizador. Y es la gran lección que nos deja: con la gracia de Dios, el más débil se hace fuerte. Es lo que Pablo sentía, que le decía al Señor en su flaqueza: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se muestra en la debilidad. La carta de Pedro, en la que se refiere a Marcos como su hijo, invita hoy a la humildad, pues Dios resiste a los soberbios, a la sobriedad, a la vigilancia y a la resistencia en la fe. La figura del evangelista Marcos, gran colaborador de los apóstoles, administrador de la ayuda a los pobres y escritor de la buena noticia, es hoy una invitación a asumir como dirigidas a nosotros las palabras del resucitado. Vayan por todo el mundo, proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Él fue a la vez portador humilde del pan de la palabra, proclamando con su predicación y escritos la buena noticia de Jesús y también del pan de la solidaridad, gestionando limosnas o buscando alojamiento a necesitados. Tomemos como Marcos la posta de Jesús, proclamemos como Él la buena noticia del reino y como Él gestionemos solidaridad. Ahora nos toca a nosotros la tarea de seguir anunciando la palabra de Dios, a Jesús, el crucificado, resucitado, siguiendo sus pasos, procediendo según su modo de proceder, portando esperanza y siendo verdaderos anunciadores existenciales de la alegría y de la paz que da el resucitado. En nuestra debilidad también nos acompañará la fuerza del Señor para ser verdaderos testigos de su obra en nosotros y de su invitación a que llevemos por el mundo su paz, su esperanza, su buena noticia. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.